Aquella noche, cuando iba al hospital a ver a mi suegro, que se encontraba en estado crítico, una enfermera me agarró de repente con pánico. Escóndase, rápido. Señora, por favor, confíe en mí. 5 minutos después, me quedé en un estado de shock absoluto. Lo que vi hizo que el corazón se me saliera del pecho, antes de que comience la historia. Por favor, escribid en los comentarios desde qué región estáis viendo esta narración. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecer historias aún más interesantes. Esa noche, la lluvia caía con una fuerza torrencial, como si el cielo estuviera derramando toda su tristeza sobre la tierra. Conducía a toda velocidad por las calles inundadas de la ciudad. Los limpiaparabrisas de mi coche se movían de izquierda a derecha frenéticamente. Pero mi visión seguía siendo borrosa por la cortina de agua. Agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Mi respiración era agitada. Mi mente volaba hacia la llamada telefónica que había recibido apenas 15 minutos antes. Mi suegro, la única figura paterna que respetaba profundamente desde que mis propios padres fallecieron, había sufrido un infarto repentino y había sido trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, la UCI. Mi marido estaba fuera de la ciudad, ocupándose de una sucursal de la empresa familiar. Había intentado llamarle varias veces, pero su móvil estaba fuera de cobertura. Quizás se encontraba en una zona con mala señal, o tal vez descansaba después de un largo día de trabajo. Como no tenía otra opción, decidí ir yo primero al hospital. En mi regazo, dentro de mi bolso, había un pequeño objeto que pesaba enormemente en mi conciencia, una memoria USB. Me la había dado mi suegro 3 días atrás, mientras tomábamos una infusión en el patio de su casa. Aún recuerdo con claridad la expresión de su rostro aquel día. Su semblante, normalmente alegre e imponente, se veía extremadamente cansado, pálido y surcado por arrugas de preocupación. Se aseguró de que no hubiera ningún empleado de servicio ni jardinero cerca antes de deslizar el pequeño objeto en la palma de mi mano. «Guarda esto bien», susurró entonces. Su voz sonaba temblorosa, pero llena de énfasis. «Que tu marido no se entere de esto. Aún no es el momento. Quiere demasiado a su tío Arturo. No podrá pensar con claridad si ve el contenido de esto ahora. Prométeme que lo protegerás hasta que yo mismo lo presente en la próxima junta de directores». Se lo prometí aquel día. Aunque no tenía ni la más remota idea de lo que contenía. Solo sabía que mi suegro se enfrentaba a un problema muy grave que involucraba al tío Arturo. El tío Arturo era el hombre de confianza de nuestra familia, el mejor amigo de mi suegro desde que eran jóvenes. La persona que ayudó a construir la empresa desde cero, y una figura a la que yo consideraba como mi propio tío. Mi marido incluso lo idolatraba como a un segundo padre. Un mal presentimiento me había carcomido el corazón desde ese día. Y esta noche, al oír la noticia de que mi suegro había colapsado por un infarto, ese mal presentimiento se convirtió en un miedo tangible. Aparqué el coche en el desierto parking del hospital. El frío viento nocturno me caló hasta los huesos mientras corría desde el coche hacia la entrada principal. El olor a medicamentos y antisépticos invadió mis sentidos en cuanto entré en el vestíbulo del hospital. El ambiente esa noche era inquietantemente silencioso y lúgubre. Solo había unos pocos empleados de la limpieza fregando el suelo y un guardia de seguridad dormido en su escritorio. Corrí hacia la recepción y pregunté por el número de habitación de mi suegro. Tras saber que se encontraba en la 4ª planta, me dirigí rápidamente al ascensor. Cada segundo dentro del ascensor parecía una eternidad. El número digital sobre la puerta se movía con una lentitud exasperante. En cuanto las puertas se abrieron en la 4ª planta, salí de inmediato. El pasillo de la UCI estaba brillantemente iluminado con luces de neón blancas, pero se sentía increíblemente silencioso y frío. Las paredes, pintadas de un verde pálido, hacían que la atmósfera fuera aún más sombría. Caminé por el pasillo a un ritmo rápido pero contenido, buscando la habitación número 404. De repente, justo cuando pasaba por un cruce de pasillos, una mano con un agarre férreo me tiró del brazo derecho. Estuve a punto de gritar de terror, pero otra mano me tapó la boca con fuerza. Me arrastraron a la fuerza a una habitación completamente a oscuras. La puerta se cerró muy despacio, sin hacer el menor ruido. El olor a producto de limpieza y a fregonas húmedas impregnaba el aire. Era un cuarto de material de limpieza. Me revolví, intentando liberarme, con los ojos desorbitados en la oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta, vi a la persona que me había arrastrado.
Era una enfermera de mediana edad. Su rostro estaba pálido. Su cuerpo temblaba violentamente, y sus ojos reflejaban un pánico extremo. Lentamente retiró la mano de mi boca. Escóndase, rápido. Señora, por favor, confíe en mí. No haga ni un solo ruido si quiere que su suegro sobreviva. Susurró con voz temblorosa. Vi lágrimas asomando en sus ojos. Con la respiración contenida en la garganta. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. No sabía qué decir. ¿Por qué una enfermera me ordenaba esconderme en un almacén? ¿Qué estaba pasando realmente? La enfermera, cuyo nombre en su placa indicaba que se llamaba Pilar, me tiró suavemente del hombro y señaló una pequeña rejilla de ventilación en la puerta del almacén, que daba directamente a la habitación de mi suegro. La cortina de la ventana de cristal de la habitación de la UCI, casualmente, no estaba completamente cerrada. Mire ahí, señora. Pero por favor, no emita ningún sonido. Susurró de nuevo, casi suplicando. Me armé de valor para mirar por la rejilla. La escena en el interior de la habitación hizo que se me helara la sangre. En la cama del hospital, mi suegro yacía débil, con todo tipo de tubos y cables conectados a su cuerpo. El monitor cardíaco emitía un pitido lento y regular. Pero no era eso lo que me dejó en shock. Al lado de la cama de mi suegro había dos hombres que conocía muy bien. Uno era un médico con una impecable bata blanca, a quien reconocí como el doctor Morales, jefe de la UCI de este hospital. Y el otro hombre, que estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa cínica y aterradora en el rostro, era el tío Arturo. Sí, el tío Arturo, el mejor amigo de mi suegro. La persona a la que mi marido respetaba profundamente. Vi con mis propios ojos cómo el doctor Morales sacaba una jeringuilla de su bolsillo. El líquido en su interior era turbio, en absoluto como el líquido transparente de un medicamento normal. El doctor Morales inyectó lentamente el líquido turbio en el tubo del gotero de mi suegro. El tío Arturo se quedó allí, observando el proceso con una mirada fría y llena de satisfacción. Cuando la jeringuilla estuvo vacía, el tío Arturo cogió un maletín negro que había dejado sobre una mesita en un rincón. Lo abrió y le entregó un sobre marrón muy grueso que, por su forma, estaba segura de que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo al doctor Morales. El doctor aceptó el sobre, asintiendo levemente, y se lo guardó en el bolsillo profundo de su bata blanca. Me tapé la boca con ambas manos para reprimir un grito que estaba a punto de estallar. Mi cuerpo se desplomó en el frío suelo del almacén. Sentía las piernas como gelatina. No podía creer lo que acababa de ver. La persona de mayor confianza de nuestra familia, el hombre que mi suegro consideraba su hermano, acababa de sobornar a un médico para inyectar algo anómalo en el cuerpo de mi suegro. ¿Qué era ese líquido? ¿Estaban intentando matarlo lentamente? Mi mente daba vueltas a toda velocidad. La memoria USB en mi bolso parecía pesar cada vez más. Ahora entendía por qué mi suegro estaba tan asustado aquel día. El tío Arturo no era un amigo. Era una serpiente venenosa que había estado viviendo en nuestra casa todo este tiempo. El cuarto de limpieza se sentía cada vez más pequeño y asfixiante. El aire a mi alrededor parecía enrarecerse. Me senté acurrucada en un rincón, abrazando mis rodillas mientras seguía tapándome la boca, que no paraba de temblar. La imagen del doctor Morales inyectando aquel líquido turbio en el gotero de mi suegro se repetía en mi cabeza como una cinta rota. La enfermera Pilar seguía junto a la puerta, vigilando con cautela a través de la rejilla. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente Pilar soltó un largo suspiro y se giró para mirarme. «Ya se han ido», susurró, secándose el sudor frío de la frente. «Van hacia el ascensor. Estamos a salvo. Por ahora». Intenté levantarme, apoyándome en la pared fría y húmeda del almacén. «Enfermera, ¿qué le han inyectado exactamente a mi suegro? Por favor, dígame la verdad». «¿Lo han matado?», pregunté con voz ronca y entrecortada. Las lágrimas ya me empapaban las mejillas. Pilar negó con la cabeza rápidamente. «No, señora. Ese líquido no lo matará de inmediato. El doctor Morales no sería tan imprudente. Sería demasiado fácil de detectar en una autopsia. Lo que le han inyectado es un tipo de paralizante muscular de alta dosis. Se suele usar en quirófano antes de la anestesia general para que el cuerpo del paciente no se mueva. Pero si se administra sin anestesia y en la dosis equivocada, el efecto es aterrador». «¿Aterrador cómo, enfermera?». Le agarré el brazo, suplicando una explicación más detallada. «Su suegro no está realmente en coma», explicó Pilar, con la voz temblorosa de horror.
Ese fármaco paraliza todos los músculos de su cuerpo, incluidas sus cuerdas vocales y sus párpados. Desde fuera, parece alguien en estado crítico, inconsciente y sin respuesta alguna. Pero en realidad, su cerebro está completamente consciente. Puede oír todo lo que decimos, puede sentir el tacto en su piel, simplemente está atrapado en su propio cuerpo, incapaz de moverse, de hablar, de pedir ayuda. Lo están torturando lentamente mientras esperan a que su estado empeore de verdad debido a las complicaciones. La declaración de Pilar fue como un rayo en un día despejado. Mi corazón se hizo añicos. Mi suegro, un hombre tan bueno y lleno de afecto, estaba allí tumbado, solo, atrapado en la oscuridad de su propio cuerpo, escuchando a su mejor amigo planear su muerte y recibiendo inyecciones de un médico que debería estar salvándole la vida. Qué situación tan aterradora y cruel estaba sufriendo. Tengo que verlo. Tengo que ver cómo está ahora mismo. Dije con firme determinación. Sin esperar la aprobación de Pilar, abrí lentamente la puerta del almacén y salí al pasillo de la UCI. Pilar me siguió por detrás con pasos cautelosos. Sus ojos barrían constantemente el final del pasillo para asegurarse de que nadie regresaba. Empujé con cuidado la puerta de cristal de la habitación 404. El aire dentro era mucho más frío. El sonido regular del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio. Me acerqué a la cama del hospital. ¡Pum! Ver el rostro de mi suegro tan de cerca me oprimía el pecho. Estaba muy pálido y parecía exhausto. Un tubo de oxígeno estaba colocado en su nariz. Cogí su mano derecha, que estaba helada, y la apreté con fuerza. Suegro. Soy yo. Su nuera. Estoy aquí. Le susurré al oído. Le acaricié suavemente el dorso de la mano. Ya no tiene que tener miedo. Lo he visto todo. Sé lo que el tío Arturo y el doctor Morales le han hecho. Se lo prometo, suegro. No dejaré que ganen. Le sacaré de este lugar. De repente, ocurrió algo increíble y desgarrador. Aunque los párpados de mi suegro permanecían cerrados y su rostro no mostraba expresión alguna debido a la parálisis muscular, vi una lágrima transparente deslizarse desde el rabillo de su ojo, bajar por su sien y caer sobre la almohada. Me tapé la boca, tratando de contener el sollozo que me estallaba en el pecho. La enfermera Pilar tenía razón. Mi suegro estaba consciente. Había escuchado cada una de mis palabras. Esa lágrima era la prueba del inmenso miedo y gratitud que sentía al saber que no estaba solo. Sabía que yo estaba luchando por él. Enfermera. Dije, secándome las lágrimas bruscamente. No podemos dejar que siga aquí. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Esos dos deben ser arrestados esta misma noche por intento de asesinato con premeditación. Busqué apresuradamente en mi bolso y saqué mi móvil. Desbloqueé la pantalla y me preparé para marcar el número de emergencias. Sin embargo, mi frente se arrugó de confusión al ver el icono de la señal en la esquina superior derecha de la pantalla. No había ni una sola barra de cobertura. Solo un pequeño texto que indicaba: sin servicio. ¿Por qué mi móvil no tiene señal?, pregunté con frustración, levantando el teléfono en alto como si buscara cobertura. La enfermera Pilar se dirigió rápidamente al teléfono de la habitación, que se usaba para contactar con recepción o con el médico de guardia. Levantó el auricular y se lo llevó a la oreja. Su rostro se puso aún más pálido. Marcó varios botones con pánico, y luego colgó el auricular de golpe en su sitio. El teléfono de la habitación también está muerto, dijo con voz temblorosa por el miedo. No hay tono de llamada. Es imposible. Los teléfonos del hospital usan una red de cable separada de la red móvil. Me quedé en silencio, intentando procesar la situación. El tío Arturo era un empresario astuto y con muchos recursos. Debía haberlo planeado todo meticulosamente. Un inhibidor de frecuencia, murmuré, dándome cuenta de la aterradora verdad. El tío Arturo debía de estar usando un inhibidor de señal en esta planta. No quería que ningún miembro del personal, enfermeras u otros médicos, filtrara accidentalmente información sobre el estado de mi suegro fuera del hospital. Si la señal está bloqueada, no podemos llamar a nadie desde aquí, dijo Pilar, mordiéndose el labio inferior. Tendré que bajar corriendo a la planta baja para usar un teléfono en el puesto de seguridad o buscar señal fuera del edificio. Pilar caminó de puntillas hacia la puerta de cristal de la habitación y se asomó al pasillo. De repente, se echó hacia atrás bruscamente, pegando la espalda a la pared, con la respiración agitada. ¿Qué pasa, enfermera?, pregunté con ansiedad, acercándome a la puerta y mirando por detrás de la cortina. Al final del pasillo,
Justo delante del ascensor y la escalera de emergencia, había dos hombres corpulentos que nunca había visto. Llevaban ropa de calle, pero por su postura y su forma de estar, era evidente que no eran visitantes comunes. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello, mientras que el otro no dejaba de vigilar cada rincón del pasillo con una mirada penetrante. «No son guardias de seguridad del hospital», susurró Pilar, temblando. «Nuestros vigilantes llevan uniforme azul oscuro y son más delgados. Esos dos deben ser matones a sueldo del tío Arturo. Están vigilando la única salida de esta planta». La cruda realidad me golpeó con fuerza. No podíamos llamar a la policía porque la señal estaba bloqueada. No podíamos escapar porque la salida estaba custodiada por matones. Y no podíamos trasladar a mi suegro en secreto porque su vida dependía del pesado respirador artificial anclado a la pared de la habitación. Estábamos completamente atrapados, encerrados en la cuarta planta del hospital con un médico corrupto y sus cómplices, que podían volver en cualquier momento para terminar su sucio trabajo. Miré el rostro de mi suegro, sumido en su parálisis. Mi mano, instintivamente, agarró mi bolso, sintiendo la forma cuadrada de la memoria USB secreta que escondía dentro. No había salida esta noche. Mi única esperanza ahora era aguantar hasta la mañana, cuando el hospital empezara a llenarse de gente y llegara mi marido. Solo podía esperar que mi marido me creyera, porque si no lo hacía estaríamos todos completamente acabados. Aquella larga y terrorífica noche dio paso lentamente a la mañana. La tormenta que había azotado el exterior del hospital durante horas finalmente amainó, dejando tras de sí una llovizna fina y un cielo gris y sombrío. Yo estaba sentada, inmóvil, en la fría silla de espera dentro de la habitación de mi suegro. Me ardían los ojos, hinchados, porque no había podido cerrarlos ni un segundo, durante toda la noche. No solté la mano helada de mi suegro, asegurándome de que no se sintiera solo en medio de la tortura de su parálisis. El sonido del respirador bombeando aire a sus pulmones y el pitido regular del monitor cardíaco eran la única melodía que acompañaba nuestro silencio. La enfermera Pilar entraba de vez en cuando para comprobar las constantes vitales de mi suegro, lanzándome miradas de advertencia. Ambas sabíamos que la amenaza seguía ahí fuera. Los dos hombres corpulentos pagados por el tío Arturo seguían de guardia al final del pasillo, bloqueando el acceso al ascensor y a la escalera de emergencia. El inhibidor de frecuencia seguía activo, haciendo que mi móvil fuera completamente inútil. Estábamos totalmente aisladas del mundo exterior, esperando con desesperación que llegara ayuda. Justo a las 8 de la mañana, el eco de unos pasos apresurados, casi corriendo, resonó en el pasillo. Contuve la respiración. El corazón me latía a 1000 por hora. La puerta de cristal de la habitación 404 se abrió de golpe. Una figura con la camisa arrugada, el pelo alborotado y un rostro pálido apareció en el umbral. Era mi marido. Su respiración era agitada, el pecho le subía y bajaba rápidamente, y sus ojos reflejaban un pánico absoluto. Había logrado pasar la vigilancia de los matones porque, sin duda, lo reconocieron como el hijo del paciente de esa habitación. «¡Papá!», exclamó mi marido con voz ronca y quebrada. Corrió directamente hacia la cama del hospital, ignorando mi presencia por un momento. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de mi suegro y la besó repetidamente. Las lágrimas brotaron al instante, empapando su rostro. Ver esa escena fue como si me clavaran un cuchillo afilado en el corazón. Sabía cuánto amaba mi marido a su padre. Desde que mi suegra falleció hacía años, solo se tenían el uno al otro. Perder a su padre era el mayor miedo de mi marido. ¿Qué ha pasado exactamente? Anoche papá me llamó, y sonaba perfectamente. ¿Cómo ha podido pasar esto de repente?, preguntó con un tono desesperado, mirando el rostro rígido y dormido de su padre con profunda tristeza. Me acerqué, poniendo una mano en su hombro tembloroso. «Tenemos que hablar ahora mismo. En un lugar seguro». Le susurré muy bajo al oído, mirando hacia la puerta de cristal, para asegurarme de que nadie nos escuchaba. Mi marido se giró hacia mí, con el ceño fruncido por la confusión. Sin embargo, al ver la seriedad y el miedo que se reflejaban claramente en mis ojos, finalmente asintió y se puso de pie. Lo tomé de la mano, lo saqué de la habitación con pasos rápidos pero discretos, y lo arrastré de nuevo al cuarto de la limpieza donde la enfermera Pilar me había escondido la noche anterior. Cerré la puerta con llave desde dentro y encendí la tenue bombilla. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué nos escondemos en este almacén sucio? Quiero estar con mi padre, protestó mi marido, con un tono ligeramente elevado, sin entender mi extraño comportamiento. Baja la voz, por favor.
Le reprendí con firmeza, llevándome el dedo índice a los labios. Escúchame con atención. Lo que te voy a decir puede sonar a locura. Pero te juro por Dios que es la verdad que vi con mis propios ojos. Tu padre no sufrió un infarto natural. Fue provocado. El rostro de mi marido se tensó. La confusión en sus ojos fue reemplazada lentamente por la incredulidad. ¿Provocado? ¿Qué quieres decir? ¿Quién se atrevería a hacerle daño a mi padre dentro de este hospital? Respiré hondo, reuniendo todo el valor que me quedaba. Anoche, cuando llegué a este pasillo, una enfermera me metió en este almacén porque sabía que algo muy grave estaba ocurriendo. Desde la rejilla de la puerta, miré dentro de la habitación de tu padre. Vi al doctor Morales, el jefe de la UCI, inyectarle un líquido turbio en el gotero. Ese líquido no era una medicina, era un veneno, un paralizante muscular de alta dosis. Tu padre está completamente consciente ahora. Puede oírnos, pero su cuerpo está totalmente paralizado. Por eso parece que está en coma. Mi marido se quedó petrificado, con la boca ligeramente abierta, pero no salió ni una palabra de sus labios. Me miraba como si estuviera hablando en un idioma que no entendía en absoluto. Y la parte más horrible, continué, con la voz empezando a temblar, es que el doctor Morales no cometió ese crimen solo. Alguien se lo ordenó. Alguien que le pagó con un fajo de billetes en un sobre marrón justo después de inyectar el líquido. Alguien que estaba en esa habitación, sonriendo satisfecho al ver sufrir a tu padre. ¿Quién? Preguntó mi marido con voz muy baja. Casi un susurro llevado por el viento. El tío Arturo. Respondí con firmeza, mirándole directamente a los ojos. El tío Arturo lo hizo todo. Él es el autor intelectual de todo el sufrimiento de tu padre. Un silencio denso y pesado envolvió el pequeño almacén. Solo se oía el goteo de un grifo que perdía agua en el lavadero de fregonas. Mi marido me miró sin parpadear durante unos segundos. Luego, lentamente, su expresión comenzó a cambiar. No a una de ira hacia el tío Arturo, sino a una de ira hacia mí. Su rostro enrojeció. Las venas de su cuello se marcaron, y exhaló bruscamente. ¿Qué acabas de decir? Siseó con un tono afilado y enfático. ¿Acusas al tío Arturo? ¿Acusas al hombre que salvó la empresa familiar de la bancarrota? ¿Acusas al hombre que me cogía en brazos y me consolaba cuando enterraron a mi madre? Sé que es muy difícil de creer para ti, pero es la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Repliqué, tratando desesperadamente de convencerlo. Para reforzar mi prueba, me metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué un objeto que había guardado con cuidado. Era una jeringuilla usada y vacía. Anoche, cuando logré entrar en la habitación de tu padre, la cogí discretamente de una bandeja médica que había dejado el doctor Morales. Todavía quedaba un pequeño residuo del líquido turbio en la punta de la aguja. Esta es la prueba. Mi marido miró la jeringuilla de reojo, y luego me apartó la mano con tanta brusquedad que casi se me cae al suelo. ¡Basta! Deja ya todas estas tonterías. Me espetó. Su voz resonó en la pequeña habitación. Debes de estar agotada. Has conducido sola en medio de una tormenta de noche. No has dormido y estás bajo una presión emocional enorme viendo el estado de mi padre. Tu mente está confusa y estás empezando a alucinar. No estoy alucinando, estoy completamente lúcida. Respondí, sin darme por vencida. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas al ver su rotunda negación. ¿Por qué defiendes a un extraño por encima de tu propia esposa? ¿Por qué no intentas creerme, aunque solo sea un poco? Mira ahí fuera. ¿Por qué nuestros móviles no tienen señal? ¿Por qué hay matones con tatuajes vigilando la puerta del ascensor? Todo es obra del tío Arturo, para mantenernos encerrados aquí. Eso es porque mi padre es un gran empresario con muchos competidores. Es normal que se aumente la seguridad del hospital y se restrinja la señal para que nadie de fuera pueda interceptar información sobre su salud. Contraatacó mi marido con una lógica muy forzada, buscando desesperadamente una justificación para los extraños sucesos que nos rodeaban. El tío Arturo es la persona más leal a nuestra familia. Se sacrificaría por mi padre. Acusarle de intento de asesinato es un insulto atroz. Miré a mi marido con una sensación de devastación absoluta. El hombre que tenía delante estaba completamente cegado por el respeto y la lealtad hacia la figura del tío Arturo. Desde niño, mi marido siempre lo había visto como un héroe anónimo. Para él, el tío Arturo era una segunda figura paterna que nunca cometía errores. Ese vínculo emocional era demasiado fuerte para romperlo solo con palabras y una jeringuilla usada. Estás completamente cegado por la ilusión que ha creado ese viejo.
dije en voz baja. Las lágrimas finalmente cayeron, mojando mis mejillas. No sabes lo que se esconde de verdad detrás de la sonrisa amable del tío Arturo. No te atrevas a insultarle delante de mí. Me amenazó, señalándome directamente a la cara. No quiero oír ni una palabra más de esta acusación demente. Si de verdad no puedes controlar tus emociones y sigues esparciendo calumnias, será mejor que te vayas a casa ahora mismo. Ya me quedo yo solo a cuidar de mi padre. Mi marido se dio la vuelta bruscamente. Abrió la cerradura. Tiró del pomo y salió sin mirarme una sola vez. La puerta del almacén se cerró de nuevo con un fuerte portazo, dejándome sola en aquella habitación oscura, con olor a productos químicos. Me derrumbé en el suelo frío, cubriéndome la cara con las manos y llorando desconsoladamente. Mis sentimientos eran una mezcla de tristeza, rabia y desesperación. La persona que debería ser mi protector y mi aliado, se había vuelto contra mí, tratándome como a una loca. Mi suegro se enfrentaba a una carrera contrarreloj hacia la muerte, mientras su propio hijo defendía valientemente al asesino. La arrogancia y la negación de mi marido podrían ser lo que acabara matando a su padre si no hacía algo mucho más drástico de inmediato. Me permití llorar en ese almacén sofocante durante unos minutos, dejando que toda la frustración y la desesperación fluyeran con mis lágrimas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que llorar no solucionaría nada. A mi suegro no le quedaba mucho tiempo. Su vida pendía de un hilo, y yo era la única persona en este hospital con el poder de desenmascarar toda la podredumbre del tío Arturo. Si mi marido necesitaba una prueba mucho más contundente e irrefutable que meras palabras y una jeringuilla, entonces se la daría ahora mismo. Me sequé la cara bruscamente, eliminando los restos de lágrimas, y respiré hondo para calmar la tempestad en mi pecho. Me puse de pie, y me arreglé la ropa. Metí la mano en mi bolso, que estaba en el suelo, y sentí la fría superficie metálica de la memoria USB que me había dado mi suegro. Me había pedido que no se la mostrara a mi marido porque él no sería capaz de pensar con claridad. Tenía razón. La negación de mi marido había sido increíblemente obstinada. Pero, en este momento, no tenía otra opción. Guardar este secreto por más tiempo era lo mismo que dejar que mataran a mi suegro esta noche. Salí del almacén con paso firme y decidido. El pasillo de la UCI seguía desierto. Solo la enfermera Pilar estaba sentada, inquieta, en el puesto de enfermería. Caminé rápidamente por el pasillo hacia la habitación de mi suegro. Al entrar vi a mi marido sentado en la silla junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre con la cabeza gacha en silencio. Sus hombros se veían cansados y agobiados. Sin perder tiempo me acerqué, le agarré de la manga de la camisa y tiré de él con fuerza para que se levantara. ¿Y ahora qué?, protestó, apartando mi mano bruscamente. Sus ojos me miraban con irritación y rabia. ¿No te dije que dejaras de hablar de esa locura y te fueras a casa? No me iré a ninguna parte hasta que veas lo que tienes que ver. Respondí con un tono de voz gélido y cortante, sin dejarme afectar por su ira. Ven conmigo ahora mismo. Si después de ver esto sigues eligiendo ser un ciego que defiende al asesino de su padre, entonces te juro que me iré de este hospital y te dejaré llorar el cadáver de tu padre mañana por tu propia estupidez. Mis palabras, tan hirientes, parecieron sorprender a mi marido. Se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos ante una valentía y una firmeza que nunca antes le había mostrado. Sin darle oportunidad de discutir más, tiré de su brazo de nuevo y lo arrastré fuera de la habitación. Llevé a mi marido a una consulta médica que estaba cerca del puesto de enfermería. La sala estaba vacía, ya que aún no había visitas programadas de especialistas a esa hora tan temprana. Cerré la puerta con llave desde dentro y me dirigí al escritorio del médico, donde había un ordenador. Lo encendí. El zumbido de la CPU rompió el tenso silencio de la habitación. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Por qué entramos en el despacho de otra persona?, preguntó mi marido con impaciencia, cruzando los brazos frente a su pecho en una postura defensiva. No respondí. Saqué la memoria USB de mi bolso y la conecté al puerto del ordenador. Mis manos temblaban un poco, pero me obligué a mantener la calma. La pantalla del monitor parpadeó un momento, y luego mostró una ventana con el contenido de la memoria. Solo había 2 archivos. Un documento de informe en formato digital y una grabación de vídeo. Hice clic primero en el informe. La pantalla se llenó de páginas con tablas, complicadas cifras financieras y gráficos. Acércate y lee esto con tus propios ojos, le ordené. Señalando la pantalla, mi marido avanzó con vacilación.
Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas de la parte superior del documento. Un título en negrita destacaba claramente. Informe de auditoría de investigación independiente. A medida que sus ojos descendían por las páginas, su expresión se fue tensando. El documento era extremadamente detallado e irrefutable. Describía con total claridad cómo el tío Arturo había manipulado la contabilidad de la empresa durante los últimos 5 años. Había pruebas de transferencias de fondos a empresas fantasma que nunca existieron, proyectos falsos que costaron millones de euros sin ningún resultado, y la transferencia de activos de la empresa a varias cuentas personales en el extranjero a nombre de la amante del tío Arturo. Las pérdidas totales de la empresa ascendían a una cifra astronómica. Decenas de millones. Esto no puede ser, murmuró mi marido con voz temblorosa. Sus manos se aferraban con fuerza al borde de la mesa de madera. Debe ser un documento falso. Alguien está intentando tenderle una trampa al tío Arturo y destruir su reputación. ¿Quién ha hecho este informe? Tu propio padre ordenó esta auditoría secreta, respondí con firmeza. Contrató a auditores independientes sin que nadie en la oficina lo supiera, ni siquiera tú. Y si esas cifras no son suficientes para abrirte los ojos y la mente, entonces mira esto. Cerré el informe y rápidamente hice clic en el archivo de vídeo. Se abrió una ventana de reproducción y apareció el rostro de mi suegro en la pantalla. El vídeo fue grabado en su despacho personal en casa. Se le veía sentado en su gran sillón, con la misma camisa que llevaba 3 días atrás cuando me dio la memoria USB. Su rostro parecía agotado, cargado de un gran peso, y la mirada de sus ojos reflejaba una profunda tristeza. Hijo mío, si estás viendo este vídeo, es probable que yo ya no esté en este mundo, o que me encuentre en una situación de indefensión. La voz de mi suegro resonó en la silenciosa consulta. Al escuchar la voz de su padre, la defensa de mi marido se derrumbó al instante. Su postura defensiva desapareció, reemplazada por unos hombros caídos. Acercó su rostro a la pantalla del ordenador, como si quisiera tocar la cara de su padre. He grabado este mensaje a propósito, y se lo he confiado a tu esposa. Sé que estarás enfadado porque te he ocultado algo tan importante. Pero créeme, hijo, eres demasiado bueno, demasiado sincero, y quieres demasiado a Arturo. Sabía que no podrías pensar con claridad si te daba esta prueba directamente. Seguramente habrías ido a ver a Arturo para pedirle una explicación, y eso habría puesto tu propia vida en grave peligro. Mi suegro. En el vídeo, suspiró profundamente, pasándose una mano por la cara, que parecía aún más envejecida. Arturo. El hombre que siempre hemos considerado de la familia, en quien confiaba más que en mí mismo, nos ha traicionado de la forma más vil. El informe de auditoría que hay en esta memoria es la prueba fehaciente de que ha saqueado nuestra empresa hasta dejarla casi en la ruina. Todos los grandes proyectos de los que se jactaba no eran más que una tapadera para ocultar sus crímenes. Mi marido tragó saliva con dificultad. No podía apartar los ojos de la pantalla. Su respiración comenzó a volverse entrecortada. Acabo de enfrentarme a él esta mañana, antes de grabar este vídeo. Continuó mi suegro en la grabación. Le di un ultimátum. Le di 24 horas para devolver todo el dinero que ha robado, o llevaría todas estas pruebas a la policía y lo metería en la cárcel. Vi el pánico en sus ojos. Hijo. Y también vi algo mucho más oscuro que el pánico. Vi la intención de matar en los ojos de mi propio amigo. La voz de mi suegro comenzó a temblar, conteniendo las lágrimas. Si algo me ocurre esta noche o mañana, que sepas que Arturo es el culpable. Nunca devolverá el dinero, y no permitirá que yo destruya su vida. Confía en tu esposa, hijo. Es una mujer inteligente y valiente. He puesto mi secreto y mi vida en sus manos. Resistid y llevad a ese traidor ante la justicia. La pantalla del ordenador se volvió negra. El vídeo había terminado. La consulta se sumió en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi marido retrocedió un paso. Sus piernas ya no parecían capaces de soportar su peso. Cayó al suelo, de rodillas, con las manos cubriéndole el rostro. El llanto que había estado conteniendo finalmente estalló con una fuerza devastadora. Su llanto era desgarrador y desconsolado. El llanto de un hijo que acababa de descubrir que el héroe de su infancia era un monstruo cruel. Dios mío. ¿Qué he hecho? Sollozaba mi marido entre lágrimas. Golpeaba el suelo con el puño una y otra vez. Un sentimiento abrumador de culpa y arrepentimiento lo golpeaba sin piedad. Había defendido al hombre que intentaba matar a su padre. Había gritado y tratado como a una loca a la esposa que intentaba desesperadamente salvar la vida de su padre. Me arrodillé junto a él en el suelo, y lo abracé con fuerza. Le acaricié la espalda,
dándole la calma que tanto necesitaba en ese momento. Está bien. Está bien. Ahora ya sabes la verdad. Aún no es tarde. Le susurré suavemente al oído. Mi marido me devolvió el abrazo con fuerza, hundiendo la cara en mi hombro. Perdóname. Perdóname por no creerte. Perdóname por ser tan estúpido y ciego. Sollozó con voz ronca. Ese viejo cabrón. Está torturando de verdad a mi padre. De repente, unos golpes fuertes y secos en la puerta nos sobresaltaron a ambos. Nos separamos del abrazo y miramos hacia la puerta de la consulta. Rápidamente, saqué la memoria USB del ordenador y la guardé de nuevo en mi bolso. Mi marido se secó las lágrimas bruscamente y se puso de pie, tratando de ocultar su rostro hinchado. Fui a abrir la puerta. En el umbral estaba el doctor Morales, el médico corrupto. Mostraba un rostro de tristeza completamente falso. Una expresión de simpatía artificial que me revolvió el estómago. Disculpen que les moleste, dijo el doctor Morales con una voz que intentaba ser lo más suave posible. Les he estado buscando por todas partes. Tengo que darles una noticia muy dura sobre el estado de su padre. Mi marido apretó los puños a los costados con tanta fuerza, que los nudillos se le pusieron blancos. Su mandíbula se tensó. Luchaba desesperadamente por no golpear al médico cabrón que tenía delante. Le agarré la mano por detrás para contenerlo. ¿Qué le pasa a mi padre, doctor?, preguntó mi marido con la voz más baja que pudo, intentando sonar como un hijo afligido. El estado de su padre sigue deteriorándose drásticamente. Mintió el doctor Morales con fluidez, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Sus órganos internos están empezando a fallar. El equipo médico ha hecho todo lo posible. Pero parece que su cuerpo ya no puede resistir. Si lo mantenemos con vida artificialmente, solo prolongaremos su sufrimiento. Por lo tanto, el doctor Morales suspiró de forma teatral, y nos miró con una mirada letal oculta tras su bata blanca, después de consultarlo con el señor Arturo, como tutor designado por su padre al ingresar. Hemos decidido que esta noche, a las 9 en punto, aplicaremos un último tratamiento paliativo. Le administraremos un fármaco para calmar su corazón y dejarle marchar en paz. Último tratamiento paliativo. Calmar su corazón, dejarle marchar en paz. Esas frases médicas, que sonaban tan humanas, eran en realidad un código para una sola cosa: una ejecución. Esa noche le darían la dosis final de veneno para detener el corazón de mi suegro para siempre. El doctor Morales se dio la vuelta y se marchó por el pasillo después de dar la noticia. Mi marido se giró hacia mí. Sus ojos ya no reflejaban tristeza o pánico. Ahora los ojos de mi marido ardían con una ira intensa y una determinación férrea. Exactamente la misma ira que yo había sentido durante toda la noche. Nuestro plazo había sido fijado. Solo teníamos hasta el atardecer para idear un contraataque. Enfrentarnos a esos monstruos. Y salvar a mi suegro de las garras de la muerte. Esa noche, iríamos a la guerra. Cuando el doctor Morales desapareció al doblar el pasillo, mi marido seguía petrificado en su sitio. Su mandíbula estaba tan tensa que podía ver los músculos de su rostro contraerse por la rabia contenida. El plazo había sido fijado por los asesinos, las 9 de la noche. Teníamos menos de 12 horas para detener ese plan demencial. Si fallábamos, esta noche sería la última para mi suegro. Sin decir mucho, agarré la mano de mi marido y lo llevé de vuelta al puesto de enfermería donde estaba Pilar. Ella fingía estar ocupada revisando historiales médicos, pero sus ojos no dejaban de mirarnos con ansiedad. Le hice una seña para que nos siguiera de nuevo al cuarto de la limpieza. Una vez los tres estuvimos dentro de esa pequeña y segura habitación, le conté todo lo que el doctor Morales acababa de decir. Al oír el plan de ejecución disfrazado de cuidados paliativos, el rostro de Pilar se volvió tan blanco como el papel. Realmente quieren acelerar su muerte, susurró Pilar con voz temblorosa por el miedo. Normalmente, el doctor Morales esperaría al menos 2 o 3 días para que el deterioro del paciente pareciera natural. Pero el señor Arturo debe estar muy nervioso y presionándole para que termine el trabajo sucio esta misma noche. No nos quedaremos de brazos cruzados. La interrumpió mi marido con un tono de voz gélido y decidido. La ira había consumido toda duda en él. Le romperé el cuello al doctor Morales y al tío Arturo con mis propias manos si se atreven a tocar a mi padre de nuevo. Pero necesitamos la ayuda de la policía para arrestarlos con pruebas sólidas. El problema es, ¿cómo contactamos con la policía si la señal de los móviles está bloqueada y todas las salidas están vigiladas por matones? Los tres nos quedamos en silencio. La atmósfera en el almacén se sentía pesada y opresiva. Mi cerebro trabajaba a toda máquina,
intentando encontrar una grieta en la prisión invisible que el tío Arturo había creado en esta cuarta planta. Hay una salida, dijo Pilar de repente, rompiendo el silencio. Nos miró a ambos con esperanza. No podemos usar la escalera de emergencia ni el ascensor principal. Pero este hospital tiene un conducto para la ropa sucia que conecta cada planta directamente con la lavandería en el sótano. Es un tubo de metal bastante grande. Un adulto delgado podría deslizarse por él. Es demasiado peligroso, enfermera, dije con preocupación. El conducto debe ser oscuro, empinado y sucio. Además, si uno de nosotros baja, los matones se darán cuenta de nuestra ausencia cuando revisen la habitación. No seréis vosotros quienes bajen, respondió Pilar rápidamente. Ustedes dos deben quedarse aquí para proteger a su suegro y asegurarse de que el doctor Morales no adelante la hora de la ejecución. Tengo un amigo de confianza. Se llama Marcos. Es un empleado de la limpieza de esta planta. Marcos es un chico muy ágil y, lo más importante, le debe un gran favor a su suegro. Pilar explicó entonces que, hace unos años, la madre de Marcos sufría una grave enfermedad renal y no podía pagar la operación. Mi suegro, que en ese momento estaba realizando una actividad benéfica de su empresa en el hospital, escuchó su historia y decidió cubrir todos los gastos médicos de forma desinteresada. Desde entonces, Marcos siempre había considerado a mi suegro como el héroe de su familia. Pilar salió del almacén y regresó unos minutos después con un joven delgado que vestía un uniforme azul claro de limpieza. Al principio, el chico parecía confundido, pero después de que Pilar y mi marido le explicaran brevemente el peligro que amenazaba la vida de mi suegro, el rostro de Marcos se tornó serio y decidido. Lo haré, señor, dijo Marcos, asintiendo firmemente a mi marido. Don Ricardo salvó la vida de mi madre. Ahora es mi turno de salvar la suya. Conozco bien esos conductos. Me deslizaré hasta el sótano, buscaré una salida del hospital y correré a la comisaría más cercana para traer ayuda. No perdimos más tiempo. Pilar nos guió sigilosamente a un cuarto de servicio donde se encontraba el conducto de la ropa sucia. Estaba en un rincón del pasillo, algo oculto a la vista de los matones. Pilar abrió una portezuela metálica cuadrada en la pared. El olor rancio de la ropa de hospital sucia nos golpeó al instante. El agujero era completamente oscuro y parecía aterrador. Ten cuidado ahí abajo, Marcos, dijo mi marido, dándole una palmada de agradecimiento en el hombro. Trae a todos los policías que puedas. Nosotros los contendremos aquí todo el tiempo que podamos. Marcos asintió y comenzó a meter las piernas en el agujero. Con un suave empujón, su cuerpo delgado se deslizó hacia abajo y fue engullido por la oscuridad. El sonido de su ropa rozando las paredes metálicas del tubo se fue alejando hasta desaparecer por completo. Pilar cerró la portezuela firmemente. Ahora, nuestra única esperanza descansaba sobre los hombros de aquel joven limpiador. Mientras nosotros conteníamos la respiración en la cuarta planta, Marcos se jugaba la vida en el sótano. El conducto resultó ser mucho más empinado y resbaladizo de lo que había imaginado. Se deslizó hacia abajo en completa oscuridad, su cuerpo golpeaba las paredes metálicas una y otra vez. El olor a sangre, sudor y productos químicos del hospital le dificultaba la respiración. Cuando llegó al final del conducto en el sótano, su cuerpo salió despedido con fuerza y cayó sobre una pila de sábanas sucias. Desafortunadamente, la pila de tela no fue suficiente para amortiguar su caída. El tobillo derecho de Marcos se torció gravemente al golpear el duro suelo de hormigón. Un dolor agudo le recorrió toda la pierna, obligándole a morderse el labio para no gritar. La lavandería del sótano era enorme. Sombría y estaba llena de hileras de lavadoras industriales gigantes que no estaban en funcionamiento. Marcos intentó ponerse de pie, pero su pierna no podía soportar su peso. Se vio obligado a arrastrarse, tirando de su pierna herida con gran esfuerzo hacia la salida. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo de la puerta, oyó el sonido de pasos pesados y la conversación de dos hombres desde el pasillo exterior. Eran los secuaces del tío Arturo, haciendo una ronda por el sótano para asegurarse de que no había brechas de seguridad. Marcos contuvo la respiración y rápidamente arrastró su cuerpo para esconderse detrás de una secadora gigante. Un sudor frío, del tamaño de garbanzos, le perlaba la frente. El dolor en su tobillo era cada vez más insoportable, pero no se atrevió a moverse ni un milímetro. Los dos hombres corpulentos abrieron la puerta de la lavandería, encendieron sus linternas y barrieron cada rincón de la sala con su luz cegadora. Marcos se acurrucó todo lo que pudo en el rincón más oscuro, rezando para que no vieran su sombra. La espera pareció durar horas. Tras considerar que no había nada sospechoso, los dos hombres finalmente apagaron las linternas y se marcharon.
Marcos exhaló el aire que había estado conteniendo. Ignorando el dolor insoportable de su pierna, buscó un trozo de madera del mango de una escoba rota en un rincón para usarlo como bastón. Tenía que moverse ya. Caminando con dificultad y conteniendo un gemido de dolor a cada paso, Marcos recorrió el oscuro pasillo del sótano, buscando una salida por la puerta de carga y descarga en la parte trasera del hospital. La tormenta de fuera aún no había cesado por completo. Un viento fuerte y una lluvia fría y persistente recibieron a Marcos cuando finalmente logró empujar la puerta de metal y salir del edificio. La calle estaba desierta e inundada. La comisaría de policía más cercana estaba a unos 2 kilómetros de donde se encontraba. Para una persona en condiciones normales, esa distancia se podría recorrer corriendo en unos pocos minutos, pero para Marcos, que tenía que arrastrar una pierna gravemente herida, atravesando la tormenta en medio de un frío que calaba los huesos, el viaje le llevaría una eternidad. Solo podía seguir adelante, cojeando bajo la lluvia, llevando consigo la única esperanza de salvar la vida de mi suegro, cuyo tiempo se agotaba. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable, una tortura mucho peor que cualquier dolor físico. El cielo tras la ventana de la UCI se había vuelto completamente negro. La tormenta, que había amainado durante el día, volvía a caer con una fuerza torrencial, como si el universo estuviera preparando el escenario para una gran tragedia. El reloj redondo de la pared, sobre la puerta de la habitación, marcaba las 8:30 de la noche. Quedaban 30 minutos para la ejecución planeada por el tío Arturo y el doctor Morales. Mi marido y yo estábamos de pie en la habitación 404, con una tensión que nos crispaba los nervios. Ya no llorábamos, todas las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una alerta máxima y una determinación inquebrantable. Mi marido estaba junto a la cama de su padre, mirando el rostro rígido del anciano con una mezcla de amor profundo y una ira hirviente. Mi suegro seguía atrapado en su parálisis, con los ojos cerrados. Pero yo sabía que podía sentir la presencia de su hijo, listo para protegerlo con su vida. No podemos bajar la guardia, susurró mi marido mientras se dirigía a un rincón de la habitación. Agarró un soporte de gotero de metal macizo que no se estaba usando y le quitó las ruedas de la base. El largo y pesado poste de metal se convirtió en una letal porra en sus manos. Lo agarró con tanta fuerza que las venas de sus brazos se marcaron. Nos esconderemos detrás de ese gran armario de suministros médicos, dije, señalando un alto armario de madera situado justo a la izquierda de la entrada. La posición era estratégica. Quien entrara no nos vería de inmediato, mientras que nosotros podíamos ver toda la habitación a través de la pequeña rendija entre el armario y la pared. Cuando el doctor Morales y el tío Arturo entren para inyectar el veneno, los emboscaremos por la espalda. Tenemos que dejarlos inconscientes antes de que puedan reaccionar. Mi marido asintió. Ambos nos movimos rápidamente detrás del armario. El espacio era muy estrecho, obligándonos a estar pegados el uno al otro. Contuve la respiración, intentando no hacer ningún ruido. A través de la rendija, podía ver el cuerpo de mi suegro en la cama y, lo que era más importante, el pasillo exterior a través del cristal esmerilado de la puerta. La enfermera Pilar estaba fuera, sola en el puesto de enfermería, con el rostro tenso. Su tarea esta noche era la más peligrosa y decisiva. Sabíamos que una emboscada física tenía un alto riesgo de fracaso. El doctor Morales y el tío Arturo eran hombres adultos. Y sus matones no estaban lejos. Si nuestro ataque fallaba o si oían el alboroto, todos moriríamos esta noche. Por eso, Pilar había propuesto un audaz plan secreto para asegurarse de que el líquido inyectado en el cuerpo de mi suegro no lo matara. A las 9 menos cuarto en punto, la figura que tanto odiábamos apareció en el pasillo. El doctor Morales caminaba con paso seguro, con las manos en los bolsillos de su impecable bata blanca. No había ni rastro de culpa o duda en su rostro. Parecía un ángel de la muerte, listo para reclamar a su presa con arrogancia. Se detuvo justo delante del puesto de enfermería. Pegué mi oído al cristal de la puerta, intentando escuchar su conversación. Enfermera Pilar, la llamó el doctor Morales con un tono arrogante y condescendiente. Ha llegado la hora. Vaya al cuarto de farmacia ahora mismo. Prepare una bandeja médica con una jeringuilla nueva. He dejado un pequeño frasco marrón en la mesa de preparación. Llene la jeringuilla con todo el contenido del frasco. Que no se derrame ni quede nada. Después, tráigame la bandeja y espéreme delante de la habitación del paciente. Sí, doctor. Respondió Pilar con una voz deliberadamente temblorosa, como si estuviera aterrorizada y sometida a las órdenes de su superior. Pilar se dio la vuelta y se dirigió apresuradamente al almacén de medicamentos, cuya puerta era de cristal transparente.
Desde mi escondite, podía ver claramente cada uno de sus movimientos. Colocó una bandeja de metal inoxidable en la mesa. Con manos temblorosas, agarró el pequeño frasco de cristal marrón que había dejado el doctor Morales. Era el veneno final. Letal. Pilar abrió el frasco, aspiró todo el líquido turbio con una jeringuilla, y la colocó en la bandeja. Si Pilar simplemente hubiera seguido las órdenes, la historia de mi suegro habría terminado. Pero la valentía de esa enfermera veterana era extraordinaria. Aprovechando que su cuerpo daba la espalda al pasillo y bloqueaba la vista del doctor Morales, Pilar sacó rápidamente otra jeringuilla que había preparado esa misma tarde del bolsillo de su uniforme. Esa jeringuilla de reemplazo contenía un suplemento vitamínico de alta dosis, especial para pacientes de cuidados intensivos. El color del líquido, su turbidez e incluso su viscosidad eran idénticos al veneno del doctor Morales. Era imposible distinguirlos a simple vista. Con un movimiento de mano rápido y experto, Pilar intercambió las jeringuillas. Guardó la que contenía el veneno real en lo más profundo de su bolsillo y colocó la jeringuilla con las vitaminas falsas cuidadosamente en la bandeja de metal. Respiró hondo, calmando su corazón desbocado. Y luego salió del cuarto de farmacia llevando la falsa bandeja de la muerte. Pilar se acercó al doctor Morales, que seguía esperando frente a la habitación 404. En ese preciso instante, la figura del tío Arturo apareció desde la dirección del ascensor. Se acercó a ellos con una sonrisa torcida y repugnante en el rostro. El viejo traidor asintió al doctor Morales, indicando que todo estaba listo y seguro. El doctor Morales echó un vistazo a la bandeja que llevaba Pilar. Miró la jeringuilla con el líquido turbio durante unos segundos. Detrás de la puerta, mi mano apretó el brazo de mi marido con fuerza. Sentí que el corazón se me paraba. Si el doctor Morales se daba cuenta de que el color o la cantidad de líquido era diferente, se enfurecería y nuestro plan se iría al traste. Sin embargo, la arrogancia y el exceso de confianza del doctor Morales fueron su mayor debilidad. No sospechó en absoluto de la enfermera que siempre le había obedecido. Asintió satisfecho, creyendo que el líquido en la jeringuilla era el veneno real que le haría ganar el resto del pago millonario. Buen trabajo, enfermera, dijo el doctor Morales con desdén. Puede volver a su puesto. Deje que yo y la familia del paciente nos ocupemos de sus últimos momentos. No deje que nadie nos moleste. Pilar inclinó la cabeza, le entregó la bandeja al doctor Morales y se alejó de la habitación. Ahora solo quedaban el doctor Morales y el tío Arturo, de pie justo delante de la puerta de cristal de la habitación de mi suegro. En nuestro escondite, mi marido levantó el poste de metal, preparándose para golpear a quien entrara primero. Su respiración era pesada y caliente. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos. Un sudor frío le perlaba la frente. El pomo de la puerta de la habitación 404 comenzó a girar lentamente. El sonido de la bisagra al abrirse rompió el tenso silencio. Las sombras del tío Arturo y el doctor Morales comenzaron a proyectarse en la habitación. Se acercaban a la cama donde mi suegro yacía paralizado e indefenso. El momento decisivo y más angustioso había llegado. Solo teníamos que esperar el instante adecuado para saltar de detrás del armario y darles la represalia que merecían por toda su crueldad. La puerta de cristal de la habitación 404 se abrió con un chirrido de bisagras lento pero desgarrador, como si anunciara la entrada de la muerte. Desde la estrecha rendija entre la pared y el armario donde nos escondíamos, contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Agarré con fuerza la camisa de mi marido, transmitiéndole todo el miedo y la tensión que me recorrían las venas. Mi marido estaba rígido como una estatua. Sus músculos se marcaban mientras empuñaba el soporte de metal. Sus ojos ardían con una ira intensa, listo para atacar en cualquier momento. Las sombras de dos hombres se alargaron sobre el suelo de linóleo blanco. El tío Arturo entró primero, seguido por el doctor Morales, que llevaba la bandeja de acero inoxidable en sus manos. El tío Arturo vestía un traje oscuro de aspecto caro, en un claro contraste con la maldad de su corazón. Caminaba con un aire relajado, como si visitara una exposición de arte en lugar de estar en la UCI para asesinar a su viejo amigo. Se detuvo junto al lado derecho de la cama y bajó la cabeza para mirar el rostro de mi suegro, que yacía rígido con los ojos cerrados. El monitor cardíaco emitía un pitido lento y constante. Bip, bip, bip. Era el único sonido que rompía el silencio, aparte de la lluvia torrencial que seguía golpeando la ventana. Una sonrisa repugnante y astuta se dibujó lentamente en el rostro del tío Arturo. Extendió su mano derecha y palmeó la mejilla de mi suegro con un gesto lento y condescendiente. «Hola, mi viejo amigo», susurró con una voz gélida y llena de rencor que resonó por toda la habitación, erizándome el vello. «Una noche preciosa para una despedida»,
¿No crees? La tormenta ahí fuera parece llorar la marcha de un gran empresario respetado por todos. Un final muy poético. El doctor Morales dejó la bandeja sobre una mesita junto a la cama. Se puso unos guantes de látex blancos con movimientos tranquilos y profesionales, sin mostrar el menor remordimiento por el acto atroz que estaba a punto de cometer. Para ese médico corrupto, una vida humana no era más que una cifra canjeable por un fajo de billetes en un sobre marrón. El tío Arturo volvió a hablar. Esta vez un poco más alto, vomitando todo el odio que había ocultado tras su máscara de lealtad. ¿Sabes, Ricardo? Durante décadas estuve a tu lado. Trabajé duro para construir esa empresa desde cero. Sudé. Sacrifiqué mis horas de sueño. E hice todo el trabajo sucio que tú no querías hacer. Pero al final, ¿quién se llevaba siempre los elogios? Tú. ¿Quién estaba siempre bajo los focos de los periodistas? Tú. ¿A quién se respetaba como a un dios? A ti, por supuesto. A mí solo se me consideraba tu sombra. El perro fiel que sigue a su amo a todas partes. Detrás del armario. Sentí el cuerpo de mi marido temblar violentamente. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que oí el crujido de sus dientes. Estaba escuchando con sus propios oídos cómo el hombre que había idolatrado como un héroe albergaba un odio inmenso hacia su padre. Pero ahora todo va a cambiar. Continuó el tío Arturo, riendo entre dientes. Una risa hueca y disonante. Fuiste demasiado listo al descubrir mis desfalcos. Pero también demasiado estúpido al amenazarme. ¿Creías que me entregaría a la policía y te dejaría quedarte con todo el fruto de mi esfuerzo? Jamás, Ricardo. Esta noche, cuando tu corazón deje de latir, todo el poder de la empresa caerá en mis manos. Tu hijo, ese ingenuo estúpido, será muy fácil de controlar. Me considera casi como a su propio padre. Firmará todos los documentos de cesión de activos sin hacer preguntas. Tu empresa ahora es mía por completo. Muere en paz, viejo. Al oír el insulto dirigido a él y a su padre, la contención de mi marido se hizo añicos. Su paciencia se agotó. La rabia estalló en su pecho como un volcán en erupción. Hágalo ahora, doctor. Termine su trabajo. Ordenó el tío Arturo con una voz cruel. El doctor Morales asintió. Cogió la jeringuilla de la bandeja, le quitó el capuchón a la aguja y sujetó el tubo del gotero conectado directamente a la vena del brazo de mi suegro. ¡Alto! ¡Cabrones!, gritó mi marido con una voz atronadora que rompió el silencio de la noche. Salió de detrás del armario con una fuerza increíble. Su repentina aparición sobresaltó al tío Arturo y al doctor Morales, que se giraron con los ojos desorbitados, sin esperar que hubiera alguien más escondido en la habitación. Mi marido levantó el poste de metal, listo para estrellarlo en la cabeza del tío Arturo, pero la mala suerte pareció jugar con nosotros. En medio de la oscuridad y el pánico, mi marido no vio un grueso cable del respirador que colgaba en el suelo. Su pie derecho tropezó violentamente con el cable. Perdió el equilibrio al instante. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante y cayó de bruces contra el suelo de linóleo con un golpe sordo. El poste de metal se le escapó de las manos y se deslizó bajo la cama. ¡No!, grité, presa del pánico. Salté de mi escondite y corrí para ayudar a mi marido a levantarse, pero todo sucedió demasiado rápido. Al ver a mi marido en el suelo, el pánico del doctor Morales se convirtió en un acto reflejo letal. En lugar de huir, clavó rápidamente la aguja en el puerto del tubo del gotero, y presionó el émbolo hasta el final. Todo el líquido de la jeringuilla se vertió en el torrente sanguíneo de mi suegro en menos de 2 segundos. «Ya está dentro. El líquido está dentro», gritó el doctor Morales con pánico, arrojando la jeringuilla vacía al suelo. Mi marido, que acababa de levantarse con mi ayuda, miró la jeringuilla vacía que rodaba cerca de sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un horror y una desesperación indescriptibles. Había llegado tarde. Habíamos llegado tarde. El líquido que creíamos que era un veneno mortal ya estaba en el cuerpo de su padre. El tío Arturo retrocedió unos pasos, tratando de mantener la distancia. Su rostro, que se había puesto pálido por la sorpresa, comenzó a mostrar de nuevo una sonrisa cínica. «¿Qué niños tan maleducados?», interrumpiendo los asuntos de los mayores, siseó mientras se arreglaba el traje. «Pero ya es demasiado tarde. Vuestro padre está acabado». Justo en ese instante, cuando la desesperación casi nos ahogaba, un estruendo ensordecedor sonó desde el pasillo. Un disparo de advertencia rompió el silencio de la 4ª planta del hospital. La puerta de cristal de la habitación 404 fue destrozada desde fuera, saltando en 1000 pedazos.
Fragmentos de vidrio volaron por el suelo mientras decenas de personas irrumpían a la carrera. ¡Policía! ¡No se muevan! ¡Manos arriba ahora!, gritó una voz de barítono, firme y autoritaria. Una docena de agentes de policía uniformados, con las armas desenfundadas, entraron en la habitación. Detrás de ellos, vi la figura de Marcos. El joven limpiador. Su uniforme estaba sucio de polvo y sangre, su rostro magullado, y se apoyaba en un sanitario. Había conseguido traer ayuda justo a tiempo. Aunque los matones de fuera habían opuesto una feroz resistencia, 2 agentes se abalanzaron sobre el doctor Morales, que estaba paralizado junto a la cama. El médico no opuso resistencia. Se dejó caer al suelo, llorando y suplicando clemencia mientras unas esposas de metal le aseguraban las muñecas a la espalda. Mientras tanto, la reacción del tío Arturo fue muy diferente. 3 agentes tuvieron que usar toda su fuerza para derribarlo al suelo y contenerlo. Se retorcía salvajemente como una bestia atrapada en la red de un cazador. Mi marido ignoró el caos a su alrededor. Corrió hacia la cama y abrazó el cuerpo de su padre con todas sus fuerzas. Su llanto estalló sin control. Corrí tras él y abracé su espalda, llorando desconsoladamente. Habíamos fracasado en evitar que el doctor Morales inyectara el veneno. Mi suegro, el hombre al que tanto queríamos, estaba a punto de dejarnos para siempre. El monitor cardíaco junto a la cama seguía sonando, pero sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que el sonido se convirtiera en una línea recta, larga y ensordecedora. Al vernos llorar histéricamente abrazados al cuerpo de mi suegro, el tío Arturo, con el rostro presionado contra los cristales rotos del suelo por los policías, de repente se echó a reír. Su risa sonó estridente, salvaje y llena de una locura pura que hizo que a todos en la habitación se les erizara el vello. «Llorad. Llorad bien fuerte», gritaba el tío Arturo entre sus carcajadas demoníacas. Sus ojos nos miraban con un odio ardiente. «Puede que penséis que habéis ganado por traer a la policía. Podréis confiscar mis bienes y meterme en la cárcel. Pero no podéis cambiar la realidad que tenéis delante». El tío Arturo escupió al suelo. Su risa se hizo aún más aguda. «Aunque me pudra en la cárcel toda la vida, aunque no vea ni un céntimo de la fortuna de la empresa, al menos ese viejo cabrón muere por mi mano. El veneno ya corre por su sangre. Vuestro padre está muerto. Yo lo maté. Ja. Ja. Ja». La risa demencial del tío Arturo rebotaba en las paredes de la UCI, mezclándose con los sollozos de mi marido y el rugido de la tormenta, creando una sinfonía de horror que me perseguiría para siempre. La risa diabólica del tío Arturo seguía llenando cada rincón de la habitación con un aura de maldad palpable. Incluso los policías que lo sujetaban parecían desconcertados por el nivel de locura que mostraba aquel hombre mayor con traje caro. Mi marido aún tenía el rostro hundido en el pecho de su padre, llorando amargamente su fracaso. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de mirar el monitor cardíaco, temiendo que en cualquier momento la línea verde que subía y bajaba se convirtiera en una línea recta que significara el fin. Pero en medio de todo el caos, la desesperación y la risa triunfal y ensordecedora del tío Arturo, se oyeron unos pasos tranquilos que entraban en la habitación. El sonido de unos zapatos blancos rozando los cristales rotos del suelo captó la atención de todos, incluidos los policías. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. La enfermera Pilar entró en la habitación con una postura erguida y un rostro increíblemente sereno. Ya no había rastro del miedo, la ansiedad o el pánico que habían marcado su expresión desde la noche anterior. Pasó junto a los policías y al doctor Morales, que sollozaba en el suelo. Se detuvo justo al lado de la cama de mi suegro, frente a mi marido y a mí. No dijo una palabra. Sus ojos, agudos y experimentados, se fijaron en la pantalla del monitor cardíaco. Pilar observó atentamente las cifras parpadeantes durante unos segundos. El ritmo cardíaco de mi suegro permanecía estable. Su presión arterial estaba dentro de los límites normales. La saturación de oxígeno en su sangre no mostraba signos de disminuir. No había indicios de paro cardíaco, ni de envenenamiento fatal, ni de una muerte inminente. Entonces, Pilar bajó la mirada, fijándola directamente en el tío Arturo, que seguía inmovilizado en el suelo. Lentamente, abrió el bolsillo de su uniforme de enfermera y sacó un objeto. Era una jeringuilla llena de un líquido turbio. El veneno real y letal. Lástima que su risa de victoria haya sido prematura, señor Arturo, dijo Pilar con un tono de voz gélido, tranquilo y letal. Su voz cortó el silencio de la habitación como una cuchilla de hielo. Don Ricardo va a estar perfectamente. No se va a ir a ninguna parte esta noche. El tío Arturo dejó de reír de golpe.
Sus ojos se abrieron como platos, mirando la jeringuilla que sostenía Pilar con absoluta incredulidad. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Maldita enfermera? Gruñó. Su voz ahora temblaba de pánico y confusión. El líquido letal que usted ordenó inyectar en el cuerpo de don Ricardo lo cambié antes de que ustedes dos entraran en esta habitación. Explicó Pilar en voz alta para que todos los policías pudieran oírla. Levantó la jeringuilla con el veneno bien alto. Este es el veneno real. El líquido que el doctor Morales acaba de inyectar en el paciente no es más que un suplemento de vitamina C de alta dosis, con un color y una turbidez idénticos. A don Ricardo no se le ha inyectado ningún veneno esta noche. La declaración de Pilar fue como un milagro caído del cielo. Mi marido y yo levantamos la cabeza del pecho de mi suegro al unísono. Mi marido miró a Pilar con la boca entreabierta. Las lágrimas aún mojaban su rostro. Pero ahora eran reemplazadas lentamente por un alivio inmenso y abrumador. El peso de 1000 toneladas que nos había oprimido durante las últimas 12 horas finalmente se desvaneció. No habíamos llegado tarde. Mi suegro estaba a salvo. Al oír la explicación, la expresión del tío Arturo cambió drásticamente. Su risa diabólica se extinguió, evaporándose sin dejar rastro, y fue sustituida por el horror, la desesperación y una derrota aplastante. Todos los planes malvados que había tejido durante años, todo el dinero que había malversado y el riesgo de asesinato que había asumido, todo se había desmoronado en las manos de una leal enfermera de hospital. El tío Arturo lo había perdido todo esa noche. Su fortuna, su dignidad y su libertad. No, imposible. Esto no puede estar pasando, gritó con histeria. Volvió a forcejear con la energía que le quedaba. Pero los policías lo levantaron bruscamente y lo arrastraron a la fuerza fuera de la habitación. Soltadme. Soy rico. Puedo pagaros a todos. Soltadme. Los gritos del tío Arturo se fueron apagando a medida que se alejaba por el pasillo, junto con el doctor Morales, que también fue arrastrado a un coche patrulla. La habitación 404 se sentía ahora espaciosa y en paz. El aire ya no era asfixiante. Mi marido se levantó y, sin importarle la gente que nos rodeaba, abrazó a la enfermera Pilar con todas sus fuerzas, agradeciéndole 1000 veces su valentía. Yo me uní al abrazo, llorando de emoción. Poco después, un pequeño milagro ocurrió ante nuestros ojos. Mi marido se sentó de nuevo junto a la cama y tomó la mano de su padre. El efecto del paralizante inyectado la noche anterior comenzaba a desvanecerse lentamente con el tiempo y la ayuda de los fluidos del gotero. Los párpados de mi suegro, que habían estado cerrados durante casi 24 horas, empezaron a moverse. Muy lentamente, abrió los ojos. La luz de la habitación le hizo entrecerrarlos un poco, pero su mirada se posó directamente en el rostro de su hijo, que lloraba desconsoladamente. Mi suegro no pudo decir una palabra, sus cuerdas vocales aún estaban demasiado débiles, pero devolvió el apretón de manos de mi marido con una suave presión. Una lágrima de alivio se deslizó por el rabillo del ojo de aquel hombre fuerte. La noche de terror y traición finalmente la habíamos superado juntos. 6 meses habían pasado desde aquella noche larga y terrible en el hospital. El tiempo pareció volar, curando todas las heridas físicas y emocionales que habíamos sufrido. El proceso legal contra los criminales fue rápido y sin contratiempos. Gracias a las pruebas del informe de auditoría, la grabación de vídeo secreta de mi suegro, la jeringuilla con el veneno real entregada por Pilar, y el testimonio de decenas de policías que los atraparon infraganti, el tribunal no tardó en dictar la sentencia más severa. En una sala de vistas abarrotada de periodistas, el juez presidente leyó su veredicto con voz firme. El tío Arturo fue declarado culpable de malversación de fondos a gran escala y de intento de asesinato en primer grado. El doctor Morales también fue declarado culpable de una grave violación del Código Deontológico Médico y de su complicidad en el intento de asesinato. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de remisión o reducción de la pena. El tío Arturo se desmayó al oír el golpe del mazo del juez, mientras que el doctor Morales solo pudo llorar su destino, pudriéndose tras los fríos barrotes, hasta el final de sus días. Todos los bienes del tío Arturo ocultos en el extranjero fueron confiscados y devueltos a la empresa familiar. Hoy el día era radiante. El cielo, de un azul impoluto, sin una sola nube. El sol de la mañana brillaba cálidamente, dando vida al césped verde y a las flores del jardín trasero de nuestra casa familiar. Estábamos celebrando un pequeño picnic para festejar la recuperación de mi suegro. El hombre al que tanto respetábamos estaba ahora sentado cómodamente en su silla de ruedas, disfrutando de una taza de manzanilla caliente que yo misma le había preparado. Su rostro volvía a lucir brillante,
saludable y lleno de la autoridad de siempre. Había decidido retirarse por completo del mundo de los negocios, cediéndole el liderazgo de la empresa a mi marido. Mi marido, por su parte, se había convertido en una persona mucho más madura, sabia y cautelosa a la hora de confiar en los demás. La oscura experiencia de hacía 6 meses le había enseñado una valiosa lección. La lealtad ciega puede llevar a una destrucción fatal. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante en la empresa, la primera persona a la que pedía opinión era a mí. Respetaba profundamente mi instinto y mi valentía, que habían salvado la vida de su padre. Al otro lado de la mesa de picnic se sentaban 2 invitados de honor muy especiales. La enfermera Pilar, que había sido ascendida a jefa de enfermeras por el consejo directivo del hospital en reconocimiento a su increíble integridad y dedicación. Sonreía cálidamente al ver a nuestra familia unida. A su lado, sentado, estaba Marcos, el antiguo empleado de la limpieza, ahora vestido con una camisa impecable. Gracias a una beca de estudios completa financiada por nuestra familia, Marcos estaba matriculado como estudiante de primer año en una de las mejores universidades de la ciudad, persiguiendo el sueño que una vez tuvo que abandonar por falta de recursos. Yo estaba sentada, apoyada en el hombro de mi marido, sintiendo la suave brisa acariciar mi rostro. La risa de mi suegro, que conversaba con Marcos y Pilar, sonaba como una hermosa melodía en mis oídos. Ya no había secretos ocultos, ni traiciones acechando en la oscuridad, ni sombras de miedo que persiguieran nuestros pasos. Habíamos superado la peor tormenta de nuestras vidas, y ahora estábamos listos para recibir los días llenos de paz, felicidad y el amor sincero de las personas que de verdad nos importaban. Nuestra vida, finalmente, volvía a ser nuestra por completo.